¿Has probado a pedirle a ChatGPT o Google Gemini que realicen ciertas tareas y sus respuestas no son las que esperas? ¿Has intentado pedirle a Stable Diffusion o Leonardo que te creen ciertas imágenes y las que generan nada tienen que ver con las que le has pedido? ¿Estás cansado de corregir una y otra vez lo que le pides a las herramientas de inteligencia artificial porque no consigues que hagan lo que necesitas? No te preocupes, porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar la fórmula definitiva para crear prompts perfectos que te ahorren tiempo y te aseguren resultados óptimos en las respuestas. Hoy os enseño cómo implementar el prompt maestro. Dentro vídeo. Como os adelantaba la semana pasada y en la intro del vídeo, hoy os traigo el elemento más importante que debes aprender si quieres utilizar la inteligencia artificial y sacarle realmente rendimiento a las herramientas. Esto no es otra cosa que aprender a hacer prompts o a darle instrucciones a los diferentes sistemas de inteligencia artificial para que realicen las tareas que nosotros queremos. El desarrollo de prompts es algo de lo que se ha hablado muchísimo durante los últimos 2 años. De hecho, hay infinidad de vídeos en internet, incluso probablemente es una de las profesiones del futuro con más salidas. Pero no siempre es sencillo entender cómo debemos pedirle las cosas a la inteligencia artificial. Y esto es la clave para que estos sistemas nos ayuden a ser más productivos. Por lo que apunta en rojo. Este tema es el más importante y necesario de aprender si queremos trabajar en un futuro con sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con cualquier chatbot, como puede ser Gemini, ChatGPT o incluso cualquier herramienta de generación de imágenes o de vídeo, intentamos redactar las instrucciones para que realicen una tarea tal y como lo haríamos cuando se lo pedimos a una persona. Y os aseguro que esto es un gran error, porque aunque las inteligencias artificiales son sistemas inteligentes, necesitan que le estructuremos la información de las peticiones de una forma determinada para que consigan entendernos. Normalmente esto no lo hacemos bien, por lo que sus respuestas no son las adecuadas y el usuario acaba sintiendo frustración y desconfianza hacia los propios sistemas de inteligencia artificial. Para entender toda esta situación un poquito mejor, durante cerca de 2 años he estado analizando y probando muchas fórmulas de prompts en diferentes herramientas. Ya os adelanto que los resultados han sido muy dispares. Incluso he probado muchas teorías de supuestos gurús de inteligencia artificial. Sobre estas teorías los resultados han sido Incluso también he probado algunas teorías publicadas en papers por parte de universidades de prestigio como pueden ser Harvard o el MIT. Y al final, después de analizar toda esta información, he comprendido que para que un prompt funcione debe seguir una estructura concreta, no tiene mayor secreto. Por lo que sin más, voy a enseñaros cómo utilizar una llave maestra que nos sirva para cualquier prompt de cualquier herramienta. Vamos a ver cómo diseñar un prompt maestro y cómo debéis hacerlo vosotros. Vale, pues vamos con la parte operativa del vídeo. En esta parte lo que os voy a enseñar son 3 bloques. El primero son 10 instrucciones clave que nos van a servir para, comenzando con estas palabras clave, los prompts, obtener respuestas 100% optimizadas. Que creo hay más de 10 palabras clave, hay muchas más, pero estas 10 están comprobadas con resultados óptimos en las respuestas por parte de la inteligencia artificial. El segundo bloque vamos a ver las 7 partes que componen un prompt maestro o las 7 partes que debería llevar cualquier prompt si queremos optimizar las respuestas de la inteligencia artificial. Y un tercer bloque con 3 recursos o 3 recomendaciones para mejorar vuestros prompts. Si os parece, vamos directamente a ver la primera parte, que son las 10 palabras clave o las instrucciones clave. Vale, esto es algo sencillo. Como veis, aquí tenemos 10 palabras, ¿vale? Que lo que deberíamos hacer es comenzar nuestros prompts pues con estos conceptos. Si empezamos nuestros prompts con estos conceptos, después de investigar mucho por parte de muchos especialistas sobre inteligencia artificial, se ha demostrado que estos conceptos, como os digo, hay bastantes, más de 10,
Con estos 10 conceptos, las respuestas que entrega la inteligencia artificial están mucho más optimizadas. Fijaros, estos 10 conceptos apuntan a una parte del prompt que lleva cualquier prompt, que es la acción, que probablemente es la parte más importante que puede componer cualquier prompt. Entonces, si os parece, vamos a verlas. Vale, la primera que encontramos es escribe. No tenemos que pedirle a la inteligencia artificial que redacte texto, que nos cree texto, sino deberíamos empezar el prompt pidiéndole que escriba y después le damos las instrucciones. La segunda, que es la más importante de todas, es que actúe como, es decir, le vamos a pedir a la inteligencia artificial que adquiera un rol. Imaginaros, actúa como un experto en SEO y a partir de ahí todas las respuestas que nos dé la inteligencia artificial es como si nos las estuviese dando un experto en SEO o en inteligencia artificial o en la materia que nosotros consideremos. Por lo que es súper importante utilizar, esta segunda palabra clave, que es que se adopte un rol por parte de la inteligencia artificial. La tercera es crea. Va enfocada para aquellas acciones que le pidamos a la inteligencia artificial que parten de cero y nosotros no tenemos conocimientos previos sobre esa materia. La cuarta es lista, es una palabra muy interesante. Cuando nosotros le pedimos una lista a la inteligencia artificial, nos entrega cierta información y no solo eso, sino que nos ordena esa información en una lista, ¿no? Y esto es bastante potente a la hora de segmentar esa información. La quinta es tabla. Tabla es un concepto parecido al de lista, pero es mejor todavía, porque le pedimos que nos genere o que haga una tarea o que nos dé cierta información y en la respuesta no solo nos da esa información, sino que nos la resume y en una o dos palabras nos entrega conceptos muy claros que mete en una tabla que quedan cristalinamente claros, es decir, un concepto de información probablemente mucho más amplio nos crea una tabla con, una o dos palabras que resumen ese concepto al 100%. La sexta es traduce. A día de hoy cualquier chatbot de inteligencia artificial es el mejor traductor que hay en el mercado. La séptima es resume. Esto es para decirle a la inteligencia artificial cuando le entregamos información muy amplia, textos muy amplios, contratos, etcétera, le podemos decir que se centre en una parte de ese texto y nos resuma ciertos puntos clave o cierta información sin necesidad de tener que revisar todo ese texto. Bastante potente. La octava es programa. Aquí se producen errores. He visto muchas veces que hay gente que le pide, oye, genérame un código de programación para crear un widget para mi página web. Realmente la petición que deberíamos hacerla es programa un widget para mi página web en WordPress, por ejemplo. El concepto es parecido, pero los resultados son diferentes. La novena es explica. No tiene mucho más. Simplemente es dentro de un contexto decirle que te lo explique, que te lo ponga más sencillo. Y la décima también es interesante, esta palabra clave. Analiza. Sabéis que se le puede pedir a la inteligencia artificial que analice datos, que analice información y posteriormente pedirle otro tipo de información, otro tipo de acciones, como analiza los datos que te paso y luego genérame un informe con recomendaciones para mejorar esos datos. Por ejemplo, como veis, no tiene mucha más profundidad esta parte, pero sí es importante que conozcáis estas 10 palabras clave porque pueden marcar la diferencia en las respuestas que os dé la inteligencia artificial. Venga, vamos a pasar a la siguiente parte, pero aquí lo que voy a hacer es que voy a cambiar la cámara. En esta parte lo que vamos a ver son las 7 partes que componen un prompt maestro o que todo prompt debería llevar. La primera es actúa, lo hemos visto, es decir, le tenemos que decir a la inteligencia artificial que actúe con un rol predeterminado. Nosotros decidimos qué rol queremos que actúe. La segunda parte de un prompt debería ser siempre el verbo, redacta, crea, dibuja, analiza. La tercera le deberíamos decir cuál es el formato que queremos
que nos dé esa respuesta y cuál debería ser la longitud. La cuarta, probablemente es la más importante, va enfocada a tarea. Recordar que antes os decía que todo lo relacionado con acción es la parte más importante de cualquier prompt, pero no solo le vamos a decir qué tarea, sino también cuál es el objetivo que tenemos con esa tarea. Y esto es algo muy poderoso, ¿vale? Por lo que esta que está en rojo, señalarla en rojo, ¿vale? En la parte, en vuestros prompts. Luego le tenemos que decir que nos aporte datos e información relevante porque, como sabéis, las inteligencias artificiales a veces tienen alucinaciones o nos dan datos que no son reales. Cuando nosotros le pedimos que nos dé datos o información relevante en la respuesta, normalmente las inteligencias artificiales te dan datos verídicos y no se los inventan, es más difícil que se los inventen. Pero además lo que hacen, en caso de que se lo inventase, igualmente es muy poderoso esta parte del prompt porque lo que hace es que enriquece mucho la respuesta que nos da. Luego tenemos la sexta parte de un prompt que debería ser el tono. Siempre deberíamos decirle a una inteligencia artificial cómo queremos que nos entregue esa acción. Si queremos que actúe con un tono relacionado con nuestra marca personal, con la marca de nuestra empresa, o si es imaginaros, es para una campaña de publicidad, el tono que queremos implicar, bueno, pues en esa respuesta. Y por último, el target o audiencia. El target o audiencia es en el prompt, siempre deberíamos darle contexto a la inteligencia artificial sobre lo que le estamos pidiendo y deberíamos decirle a quién nos vamos a dirigir con esa información o a quién nos vamos a dirigir con esa acción que está realizando la inteligencia artificial. Fijaros, aquí en la parte de la derecha pongo actúa como persona profesional. ¿Por qué? Porque la parte de target siempre va asociada con, o esta séptima parte del prompt siempre va asociada con la parte número 1 del prompt. ¿Por qué? ¿Por qué va asociada? Porque fijaros, si nosotros le pedimos en el prompt que actúe como un especialista en SEO, evidentemente el target o la audiencia a la cual va a impactar siempre estará relacionada, pues bueno, con los intereses que pueda tener ese rol experto o con ese target que puede tener ese experto, esa audiencia. Vale, entonces apuntarlo, vamos a verlo un poquito más en detalle en la siguiente pantalla, ¿vale? ¿Cómo sería una vez que lo pasamos ya en prompt, ¿vale? Aquí lo tenemos, actúa como si fueses, aquí le ponemos el rol, el verbo, formato y longitud, tarea y objetivo. También le decimos la respuesta debe incluir datos e información relevante, el estilo de escritura es el tono y va dirigido a tal target o tal audiencia. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo que queda mucho más claro y esto ya es un prompt real. Actúa como si fueses un agente inmobiliario experto, redacta un guión de un vídeo de YouTube de una duración de 2 minutos que explique nuestra propuesta de valor y enumere los servicios de la agencia. Acordaros, tarea y objetivo. La respuesta debe incluir años de experiencia y datos de contacto de la agencia, el estilo de escritura es formal pero cercano porque va asociado a nuestra marca y va dirigido a una audiencia con ingresos medios y altos que están buscando comprar inmuebles. Bueno, como veis, si volvemos atrás, estas 7 partes deberíamos incluirlas siempre en cualquier prompt que nosotros desarrollemos, por lo que es importante que, bueno, esta parte la copiéis y siempre tengáis, bueno, pues digamos como una plantilla de lo que es un prompt maestro para que podáis utilizarlo en el resto de vuestros prompts. Si utilizáis estas 7 partes, os aseguro que lo que nos va a entregar la inteligencia artificial van a ser respuestas mucho más profesionales, desarrolladas y confiables de lo que haría si no utilizamos estas 7 partes. Y no solo eso, sino que va a evitar que tengamos que volverle a preguntar o tengamos que corregir una respuesta que nos ha dado. Es decir, vamos a optimizar y reducir tiempos. Cuando reducimos tiempos, evidentemente somos más productivos. Si somos más productivos, tenemos uno de los mayores beneficios que nos aporta hoy en día la inteligencia artificial, que es la productividad o mejorar nuestra productividad. Venga, y vamos a ver la tercera parte o el tercer bloque, que en este caso son
Recursos muy básicos que deberíais utilizar también en vuestros prompts. Hemos visto cuáles son las palabras clave, hemos visto las 7 partes que componen un prompt maestro o un prompt, digamos, que podamos utilizar. Vale, pues el primer recurso sería el uso de las comillas. A veces le damos información o le hacemos una petición a una inteligencia artificial y le damos información a analizar para que nos genere esa respuesta. A veces las inteligencias artificiales no son capaces de diferenciar dónde acaba la petición y dónde empieza la información a analizar. Vale, pues para eso lo que deberíais hacer es utilizar comillas. Son códigos que admiten perfectamente estas inteligencias artificiales y la utilización de las comillas o símbolos sirven para enseñarle a la inteligencia artificial cuál es el texto o la información que queremos que delimite a la hora de trabajar. ¿Vale? Tenerlo en cuenta que podemos utilizar comillas para separar lo que es la petición de lo que es la información que le aportamos. La segunda es el comando lo has entendido. Siempre hay que preguntarle a la inteligencia artificial que nos confirmen si han entendido las instrucciones que le hemos dado. Pero cuidado, esto hay que hacerlo antes de que nos entregue la respuesta. Es decir, tenemos que decirle, oye, hazme tal acción, sigue estos parámetros y decirle, y antes de que me des respuesta, contéstame a esto. ¿Lo has entendido? Sí, lo he entendido. Lo que quiero es esto, esto y esto. Os hará un resumen y le dices, vale, pues ahora realiza la acción. ¿Vale? Esto es importante porque si no lo hacemos así o no le preguntamos, probablemente lo que haga es que lance el proceso y tengamos que empezar otra vez de cero, volverle a dar instrucciones, ver qué es lo que no ha entendido, etcétera. Vale, y por último, una vez que tenemos estos dos recursos, sabemos cuáles son las 7 partes de un prompt maestro y sabemos cuáles son las palabras clave, para optimizar nuestra productividad yo os aconsejo, imaginaros, si yo trabajo con acciones de marketing, acciones de venta y acciones de comunicación todas las semanas, yo lo que haría es crearme un prompt maestro para las acciones de marketing, un prompt maestro para las acciones de ventas y un prompt maestro para las acciones de comunicación. Y cada semana que lo vaya a utilizar, lo que hago es que copio, pego y solo tengo que cambiar unos parámetros. ¿Vale? Esto cuando se reproduce o se repite semana tras semana, lo que conseguimos es reducir tiempos. Si reducimos tiempos, pues evidentemente somos más productivos. Si somos más productivos, esto multiplicado por muchas semanas, al final lo que estamos haciendo es lo que os decía antes, conseguir el mayor beneficio nos dan las inteligencias artificiales, que es multiplicar por mucho nuestra productividad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame en comentarios qué te ha parecido la estructura para crear un prompt maestro, si te puede ser de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial cada semana. Hasta el próximo vídeo.